Sin más, voy a intentar yo explicarles un poquito más de nuestra compañía. Como agenda de la conferencia, la familia Codorniu es de 1551, que es el testamento de Jaime Codorniu, que deja unas bodegas, una propiedad de viñas y unas barricas en el mismo lugar donde están actualmente las bodegas de Codorniu, en Sant Sadurní d'Anoia, a media hora de Barcelona. Codorniu es considerada la empresa familiar más antigua de España y la 17ª del mundo. Otra fecha significativa es 1659. Según la tradición, en muchos lugares de Europa y también en la parte en Cataluña, el patrimonio familiar lo heredaba el hijo mayor varón. Y así fue hasta 1659, que a veces pasa en la naturaleza y no hubieron varones. Y fue la hija mayor, Ana de Codorniu, quien heredó la hacienda familiar. Ana de Codorniu se casó con Miguel Raventós y el apellido familiar pasó de Codorniu a Raventós. Pero la hacienda, la marca, se siguió denominando Codorniu. Por lo tanto, hoy el apellido familiar es Raventós, pero la marca, como desde 1659, se llama Codorniu. Otra fecha fue cuando mi tatarabuelo, en 1872, José Raventós, se fue a la Champagne, a Francia, estudió cómo se elaboraba el champán y volvió a su bodega de Barcelona y experimentó con las variedades de viña autóctonas de la zona. Y en 1872 destapó las primeras botellas de champaña, que se llama en España cava, en España, ¿no? Y hizo pues un cambio, innovó en la producción de su hacienda familiar, ¿no? O sea, estaba muy mentalizado ya desde hacía tiempo que la innovación y la evolución con los tiempos era importante para la familia Raventós. Pero fue su hijo que desde muy joven heredó la compañía a los 23 años, estaba acabando la carrera de química y su padre, cuando estaba muriendo, le dijo: Manuel, no inviertas más en el tema de champaña porque yo ya he perdido mucho dinero. De momento lo único que he hecho es perder dinero, ¿no? Pero él tenía una visión muy clara, ¿no? Él veía muy claramente que el champaña en España iba a tener un gran éxito. Y tanto es así que gastó todos sus ahorros, todo el patrimonio familiar, en construir una bodega que la mandó a un famoso arquitecto, Puig i Cadafalch, que después de Gaudí fue el arquitecto modernista más importante, y es una bodega descomunal por las necesidades que él necesitaba, ¿no? Tanto es así que cuando se inauguró la bodega, los diarios de Barcelona decían: ya se ha inaugurado Para nosotros es muy importante la innovación y la calidad, pero también está en todo el proceso de producción la calidad, desde la propiedad de las uvas hasta la arquitectura de nuestras bodegas. Y eso es lo que nos da solidez, ¿no? El construir marcas sólidas, que en tiempos como los que ha habido últimamente de crisis, pues aguantan mucho mejor los trasvases, ¿no? Y esto es una percepción un poco de largo plazo. Y esto es un valor muy importante que nosotros tenemos como compañía, ¿no? La creación de marcas sólidas que te aguanten todos los vaivenes que puedan aguantar. Ahora voy a hacer un análisis de los diferentes líderes de la compañía desde 1551. De la primera a la 13ª generación, yo soy de la 16ª, es una época de heredero único, como les he contado antes. En la 14ª es la generación de mis abuelos, fue una sociedad de hermanos. En la de mi padre, un consorcio de primos, y en la actualidad estamos conviviendo desde la 15ª a la 18ª generación, y ya le llamamos dinastía, ¿no? Porque ya somos 200 miembros, 200 accionistas. En la primera etapa, de la primera a la 13ª generación, había una cosa muy práctica, que había una sucesión clara, ¿no?
era el hijo mayor varón el que heredaba y si no había un hijo varón, la hija mayor. Eran líderes preparados. Ya mi tatarabuelo era universitario, cosa rara en aquella época, ¿no? Ha habido una conciencia muy grande desde hace muchísimas generaciones en la preparación académica y esto muy desde el principio, que la burguesía catalana no era así. En cambio, mi familia siempre, si no había universidad en Barcelona, se iban a otro lado, ¿no? O a buenos colegios, ¿no? Eso siempre ha habido una conciencia muy grande desde hace muchas generaciones en mi familia. Era un gran compromiso con la familia y el legado, o sea, ya pensaban no en que ellos eran propietarios, sino que ellos eran realmente unas personas que procuraban acrecentar el patrimonio, pero el patrimonio no era suyo, sino era para las siguientes generaciones. También ha habido un compromiso social muy grande, ¿no? O sea, trabajar no solamente para nuestra familia, sino trabajar también para la región donde estábamos produciendo. En la sociedad, la generación ya de mi abuelo, ya se abolió lo que era el heredero único. Mi bisabuelo, con la influencia de mi bisabuela, consideró que la compañía había crecido mucho y que era justo repartir en partes iguales a todos los hijos e hijas. Cosa rara también en la burguesía catalana, que en principio solo heredaban los hijos y las hijas les daban otro tipo de bienes. En eso también fueron revolucionarios y decidieron que tanto hijos como hijas iban a tener la misma participación. Entonces la sociedad se dividió en los 6 hermanos y fueron 2 los líderes, ¿no? Mi abuelo y un tío abuelo mío, y cada uno con roles muy complementarios, eran muy diferentes. Apostaron muy fuertemente, arriesgaron mucho por el negocio y lo expandieron. Y otro tema claro, ya no había heredero único, pero sí decidieron una cosa, que a los 65 años ellos 2 iban a retirar. Y se retiraron como ejecutivos y fue algo duro, porque mi padre me lo explica, que fue algo duro para mi abuelo, pero también para la relación entre padre e hijo, ¿no? Pero decidieron retirarse a los 65 años para dar cabida a la siguiente generación. En la 15ª generación, que es la generación de mi padre, habían ya 6 ramas familiares, aparte tuvieron muchos hijos, y eran 28 accionistas. Entonces, ya establecieron un pacto de sindicación, algo también innovador en la época, que en la actualidad conservamos, aunque en parte rectificado, que limita la libre transmisión de acciones a miembros de la familia que no sean de sangre. Entre miembros de la familia de sangre podemos comprar y vender con total libertad, pero si se trata de querer vender fuera de los miembros de sangre, se iniciaría un pacto de sindicación que tiene algunas limitaciones. En cuanto a ejecutivos, entraron los 6 ejecutivos, los 6 chicos mayores de cada una de las ramas y cada una tenía un área de responsabilidad. Fueron años de gran crecimiento del Cava en España, de altos rendimientos y se repartieron muchos dividendos que permitieron invertir. Cada una de las ramas familiares creó sus propios negocios. Y algunos de estos negocios fueron mucho mayores que la empresa grande. Pero no invertía la empresa matriz, sino que repartía dividendos y cada rama familiar creaba sus propios negocios. Habían negocios de construcción, negocios de paquetería, etcétera, etcétera, que hoy día, pues, en algunos casos tienen más importancia que la empresa grande. También hace 30 años, yo recuerdo que iba con mi primo, además, a la misma clase, hubo una crisis. Una de las ramas familiares tenía una visión diferente de cómo tenía que crecer la compañía y decidió vender sus acciones. Fue algo traumático, obviamente, para una familia pues, de tantos años, pero algo que se solucionó en 6 meses. Nos pusimos de acuerdo en el valor de las acciones y la propia compañía, el resto de accionistas, le compramos a esta rama familiar y se solucionó rápido. Y entonces en 6 meses no hubo prácticamente
tiempo para que fuera un conflicto realmente que tuviera importancia. También hubo una sucesión clara. Ya mi padre ya lo establecieron en un protocolo familiar que a los 65 años se iban a retirar como ejecutivos de la compañía y a los 70 años como miembros de la junta directiva. En mi generación, en la generación actual, desde 1980, en cuanto a crecimiento del grupo, hubo una apuesta, se hizo un plan estratégico hace 30 años, 25 más o menos, en la que la familia quiso apostar no solamente por el mercado de champaña en España, que estaba teniendo grandes crecimientos, sino por desarrollarse mucho más en el mercado del vino. Y en la actualidad, fruto de este plan estratégico, se invirtió en compra o bien en fundación de bodegas en las principales denominaciones del mundo. O sea, algo muy claro que teníamos es, tenemos que estar en las mejores denominaciones del mundo, no ir a inventos raros. También ha sido muy importante, ahora somos 200 accionistas, el vincular al accionista con la compañía, ¿no? Lo que se denomina la propiedad emocional, ¿no? Y eso ya me extenderé más adelante, lo trabajamos de una manera bastante consciente. Por otra parte, también hay un pacto de sindicación, pero tenemos un deber con los accionistas, ¿no? Entonces tenemos una política de dividendos acordada por la Junta General de Accionistas y también damos oportunidades de hace 3 años. Tenemos por una parte un pacto de sindicación que limita la libre transmisibilidad de acciones fuera de miembros de sangre. Yo, por ejemplo, no le puedo dejar en testamento a mi esposa o a acciones de Codorniu, porque va en contra del pacto de sindicación, pero por otra parte, si alguna persona quiere vender algunas acciones y tal, hay una política de recompra de acciones por si alguna persona quiere vender o la totalidad o parte de esas acciones. No queremos a nadie que esté en una cárcel. En cuanto a gobierno corporativo, pues decirles, como en toda sociedad, hay una Junta General, la propiedad de las acciones es 100% de la familia Raventós, con diferentes proporciones, y como les he dicho antes, en los estatutos sociales, o sea, es de obligado cumplimiento, está el pacto de acción que engloba varias de las reglas que para nosotros es importante en cuanto a transmisión de acciones. En la Junta Directiva, en la actualidad, somos 10 miembros, en los cuales 2 son independientes y 1 dominical, que representa un paquete de acciones. El mandato es por 5 años renovables y con la obligación de no puede haber consejeros o miembros de la Junta Directiva de más de 70 años. A ver, la junta directiva, las funciones son muy similares a otras juntas directivas, como definir y aprobar la estrategia, el presupuesto, aprobación de cuentas anuales, etcétera, etcétera. Un tema también relevante es que en la junta directiva nosotros también tratamos los temas de relación con los accionistas, ¿no? Tenemos una asamblea familiar, no tenemos consejo familia y la junta directiva también tratamos temas referentes a las relaciones con los accionistas. Para nosotros es muy importante también, hay un reglamento de comportamientos éticos que engloba los derechos y deberes y otro tema importante que es el conflicto de intereses. Algunos accionistas tenemos propiedades de viñas, por ejemplo, la finca esta de Reimat que os explicaba no es propiedad de la compañía, sino es propiedad de algunos miembros de la familia y nosotros somos proveedores de la compañía. Les vendemos viña, les vendemos uva a la compañía. Por eso es un conflicto claro de intereses, pero que tiene que estar regulado, ¿no? Por una parte beneficia a la compañía, ¿por qué? Porque la compañía no tiene que hacer este tipo de inversiones que son muy costosas. Y por otra parte, tiene que haber unas reglas claras, ¿no? Entonces, tenemos unos contratos que son aprobados por un comité de auditoría en el que están miembros de la Junta que no tienen propiedad de viñas, ¿no? Para que esté bien regulado el conflicto de intereses, ¿no? Por eso a nosotros
a medida que van surgiendo los problemas, vamos creando reglamentaciones que nos ayudan a evitar conflictos, ¿no? O a saber gestionar mejor los conflictos, sobre todo con transparencia, ¿no? A nivel de gobierno también, yo decirles que también es mucho la experiencia, ¿no? Llevamos muchas generaciones, somos 200 accionistas, hace no tantos años éramos 28 y nos hemos convertido en 200. La realidad es muy diferente cuando eres poca gente o cuando eres mucha más gente, y hemos tenido que ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. A medida que vas viendo problemas, vas creando reglamentaciones que te pueden ayudar a esos problemas, ¿no? Y tampoco hay tantas empresas que nos puedan... O sea, que hemos tenido que aprender nosotros mismos de las cosas, ¿no? Eso nos ha ayudado a crecer en conocimiento y adaptarnos a la complejidad del número de accionistas y a la complejidad del tiempo, ¿no? Y por eso tampoco hay tantas referencias que podamos aprender en cuanto a empresas familiares. Nosotros el primer protocolo lo hicimos alrededor de hace unos 25 años y hicimos una readaptación, que yo estuve en el comité que lo readaptó hace unos 4 años. Tenemos estructuras muy reglamentadas, o sea, tenemos reglamentado incluso, hay varias casas familiares, el uso de las casas familiares, y, o sea, lo tenemos todo bastante estructurado. Eso nos ayuda que si hay alguna protesta, vamos ahí al papel y vemos un poco cómo se gestiona, ¿no? Pero a su vez también una cierta flexibilidad. Tenemos una oficina del accionista que lidera la presidenta del grupo, y la lidera la presidenta del grupo siempre que algún accionista tiene alguna cosa, la recibe, tenga 1000 acciones o tenga 5 acciones. Una normativa que a nosotros nos ha ayudado es el acceso de familiares ejecutivos. Le explicaré una, hay muchísimas. Nosotros el acceso de familiares ejecutivos lo tenemos limitado en la actualidad a 4 personas. Se les exige como mínimo que tengan una carrera universitaria, que tengan un MBA en una prestigiosa universidad y que haya trabajado durante 5 años en una compañía relevante. Y lo que es más importante, que tenga un perfil de dirección. O sea, realmente si entra en la compañía no es para ser asistente o secretaria de la compañía, sino para poder ocupar una posición de dirección, ¿no? ¿Esto cómo lo evaluamos? Lo evaluamos a través de un comité externo en que hay 2 headhunters, una en una escuela de negocios y otra persona de otra empresa familiar, y el CEO de la compañía, que evalúan a los diferentes candidatos. Y al final la junta directiva escoge en función de este tipo de evaluación externa. Y eso también lo hacemos, y lo hemos hecho últimamente. La evaluación hacemos también a través de un comité externo, evaluamos a los directivos y a los ejecutivos familiares, a ver cuál es su desempeño. Y en alguna ocasión hemos sustituido a algún ejecutivo familiar, ¿no? Por lo tanto, el tema de la profesionalización cada vez, desde hace unos 10 años, lo tenemos mucho más integrado. Por otra parte, estamos hablando de gobierno corporativo de la empresa, con los órganos de gobierno propios de la empresa, y ahora vamos a hablar de los órganos de gobierno de la familia. Nosotros tenemos una asamblea familiar, aquí sí, en la Junta General de Accionistas solo pueden asistir los accionistas, que son miembros de sangre, como he dicho antes, pero en cambio en la asamblea familiar pueden asistir accionistas, consortes e hijos de accionistas a partir de los 18 años, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos con la asamblea familiar? Los limitamos a que puedan participar en la Junta General de Accionistas, pero tenemos el órgano apropiado para la familia, ¿no? En este tipo de reuniones familiares, que pueden durar 2 días, 1 día, depende, normalmente son una vez al año, pero en ocasiones puede haber otra reunión, una segunda reunión, en la primera etapa el CEO de la compañía y diferentes directivos explican cuál ha sido la trayectoria del año en curso, y después lo que trabajamos es el tema de valores y de sentido de pertenencia, a través de diferentes, a veces talleres y a veces algún tipo de conferencia,
etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros, ¿para qué nos sirve esto de la asamblea familiar, ¿no? Primero, para que la gente se conozca. Ya somos 200 accionistas, somos casi 500 miembros familiares y entonces yo los de mi generación los conozco, pero ya los de la 17ª, 18ª, ya casi no los conozco, ¿no? Pues en parte para que se conozca la gente, para que viva en la compañía. Aquí me he olvidado de poner una fotografía, pero tenía una fotografía de la última, cada 5 años hacemos una fotografía, ¿no? El año pasado hicimos una fotografía en el que habían 400 y pico personas. Pues ahora hay gente de la familia que vive en todos los sitios del mundo. Pues de 430 que tenía que haber en la fotografía, solo faltaron 15 personas. Y todo el mundo se pagó sus boletos para venir a la asamblea familiar de aquel año que hacían la fotografía y prácticamente no hubieron vacantes. ¿Qué les quiero decir? Pues hay un gran orgullo dentro de la familia de pertenencia a esta familia y a esta empresa, ¿no? Y eso es un valor para la continuidad de la compañía. También tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cada uno se siente muy dueño, ¿no? Entonces las reivindicaciones también muchas veces son más fuertes, ¿no? Porque se vive todo con mucha emocionalidad, ¿no? O sea, pequeñas cosas como, por ejemplo, tú estás en la junta directiva y te viene un hermano y dice, he ido a este restaurante y no he encontrado cava del nuestro y te van soltando cosas, ¿no? Que a veces es duro el ir, desde luego sois un desastre para esto, ¿no? Porque eso se vive con mucha emocionalidad. Y es curioso, yo estoy es muy diferente. Yo reporto a mis hermanos, también tenemos una junta directiva de todas las participaciones que tenemos, diferentes sociedades, y le reporto a ellos. Y es curioso porque hay a veces temas de más importancia, pero el tema de Codorniu es el tema que lleva más tiempo y más dedicación y más emocionalidad dentro de estas reuniones que hago con mis hermanos. En cambio, a veces hay otros temas de mucha importancia y dice, venga, ya pasemos de esto, ya me fío de lo que me dicen, ¿no? O sea que el tema de la emocionalidad y del enganche emocional con las compañías es un tema que te puede ayudar a la continuidad, pero también hay que saberlo gestionar, porque es de mucha emocionalidad. A ver, en el tema de la asamblea familiar, al final, el objetivo final es involucrar a la familia con la compañía, ¿no? Y dejar que no sean accionistas pasivos, sino accionistas realmente que estén involucrados en la compañía, ¿no? Pensando fundamentalmente en la continuidad, ¿no?, de la compañía. Para ello, también hemos creado un comité junior. Comité junior pensado en una generación entre 18 y 35 años, que tienen sus propios gustos, que tienen que tener su espacio, ¿no?, para no sentirse un poco apabullados entre todos los mayores, ¿no? Eso ya lo creamos, yo creo que hace como unos 8 años, algo así. En el comité junior pueden haber accionistas e hijos de accionistas entre 18 y 35 años. Ellos mismos eligen su presidente y el comité organizador por 3 años y lo que procuramos es que las iniciativas salgan de ellos, que no sea algo organizado ni por un consultor ni por la propia oficina del accionista. También, como objetivos principales, es vincularles con la empresa y sus valores, formarles y tan fácil como cursos impartidos por directivos de la propia compañía. Por ejemplo, para entender el balance de la compañía, pues el propio director financiero de la compañía les explica interpretar el balance, o el director de marketing, cuál es la estrategia de la compañía, cuál es la estrategia publicitaria de la compañía, etcétera, etcétera. Se les da posibilidades de que se vayan formando para poder ser buenos accionistas, ¿no? Porque es muy importante que las personas que estén en los órganos de gobierno estén bien formadas y preparadas, pero también que los accionistas sean accionistas responsables, ¿no? Una percepción que yo he tenido también en diferentes compañías y yo mismo en su día es que a veces los accionistas en las compañías, hay accionistas que se consideran accionistas de primera categoría y accionistas de segunda categoría, ¿no? Eso es muy doloroso.
porque los que se sienten de segunda categoría se sienten un poco desplazados, ¿no? Entonces, yo creo que algo importante es que todos los accionistas tengan un mínimo, por lo menos entender un balance, ¿no? ¿Eso qué les da? Les da mucha más seguridad para poder intervenir en una Junta General de Accionistas, les da sacar muchos complejos de ahí, ¿no? Y después, otra cosa que es importante, yo creo que es los que estamos igual más en órganos de gobierno, tener siempre presente esto, ¿no? Porque a veces puedes llegar a obviar el comunicar o ya lo das por hecho que ellos te van a apoyar, y tener la sensibilidad de ser pedagógico y de intentar entender con el lenguaje que puedan entender cada uno de ellos cada una de las cosas, ¿no? Porque entonces te puede llegar a separar, y eso también lo he vivido yo en algún momento y por experiencias de otras empresas familiares, ¿no? O sea, esa sensibilidad con el accionista es muy, muy importante, porque al final es el propietario del negocio. También nosotros les damos la posibilidad que hagan cursos subvencionados en diferentes escuelas de negocio, y no pueden trabajar en la compañía, pero sí que pueden hacer prácticas. Yo, por ejemplo, cuando hice mi MBA, hice un periodo de prácticas en nuestra bodega de Napa, y ese fue el periodo de prácticas, eso sí, sin cobrar. Mi padre en aquel momento me tuvo que pagar el apartamento, el carro y todo, y otras personas para que no hubieran comparaciones. Aquí se evitan los conflictos, ¿no? Y entonces puedes trabajar de prácticas, pero lo único que cobras es el de la familia. Los otros becarios cobran algo, pero el de la familia no cobra nada. También en el Comité Junior lo que pretendemos es que se conozcan. ¿Y cómo se conocen? Se conocen sobre todo, pues mira, a través de catas de vinos, a través de visitas que organizamos a diferentes bodegas y visitas que hacemos también a otras empresas familiares. También estamos abiertos a que puedan presentar iniciativas a la Junta Directiva, y son estudiadas estas iniciativas. Y darles también, tienen su web propia, su Facebook, etcétera, pero nosotros queremos también darles visibilidad. Entonces, ellos tienen hora y media, que es bastante, en la asamblea familiar para que presenten las actividades que han hecho y lo que quieran hacer. Ellos tienen esa hora y media libre. Por ejemplo, hace 2 años recuerdo que había una persona de la compañía, hay un accionista, perdón, un hijo de accionista, que había sido olímpico. Pues estuvieron 3/4 de hora explicando su experiencia como olímpico en Londres, ¿no? Eso es una manera de involucrar a las nuevas generaciones y darles empoderamiento, ¿no? Porque son el futuro de la compañía. Ahora voy a entrar un poquito en lo que son la cultura y valores de la compañía. Como he dicho antes, mi bisabuelo, el que dio impulso al Cava, fue una persona pues, que el sentido de su vida era trabajar para acrecentar el patrimonio de la familia, pero no solamente de la familia, sino también el bienestar de la región donde vivía. Era una persona con fuertes creencias espirituales y eso le ayudó un poco a sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Los valores un poco que nos transmitió fueron la apertura, observar, discernir la realidad de su empresa y entorno para cumplir esa visión tan grande que tenía, el esfuerzo, una persona que se levantaba. Yo recuerdo, me explicaba mi padre, que él se levantaba, aquí en Antioquía es muy normal levantarse temprano, hoy hemos quedado a las 6:30, pero en España eso no es tan usual, ¿no? Pues él se levantaba como aquí sería normal, pero en España no, a las 4:30, 5 de la mañana, y su esposa pues se levantaba con él, ¿no? Y entonces mi bisabuela le dijo una vez a mi madre, cuando ya murió su esposo, le dijo, mira, yo he sido muy feliz con mi marido, pero he pasado mucho sueño, ¿no? Porque su marido estaba acostumbrado a dormir poco, ya tenía suficiente, y ella, no sé, igual una mentalidad antigua de apoyar al marido, pues al final acababa durmiendo menos de lo que necesitaba, ¿no? Pero sí que es verdad que también en eso fueron revolucionarios. Era un matrimonio, mi bisabuelo en los últimos años de su vida se puso enfermo, ya joven, y mi abuela fue la que tomó las riendas de la empresa a nivel financiero y tomó las riendas de la empresa en un momento que
Las mujeres para nada se acercaban a nada de la empresa, ¿no? Y recuerdo, yo no la conocí, pero ella visitaba casi todos los días las bodegas, hasta sus 90 y pico años que moría, ¿no? O sea que había un tándem muy importante de la pareja entre ellos dos. Y esto también lo he vivido yo mucho con mi padre y mi madre, ¿no? O sea, como tándems, un poco para equilibrar, los Raventós teníamos mucho carácter, y yo creo que la mayoría han tenido parejas un poco que les han remansado un poco, ¿no? Y entonces ese equilibrio un poco funciona bien, ¿no? Bueno, la excelencia para crear productos innovadores, ¿no? Es esa ambición para ser innovadores y crear cosas nuevas, ¿no? También yo diría la generosidad, o sea, como hemos dicho antes, pues mira, mi abuelo ya tenía un negocio que le funcionaba muy bien, que ganaba muchísimo dinero y se embaucó en una finca que metió dinero hasta que se murió durante muchos años, ¿no? Yo creo que es una mentalidad de generosidad de pensar más en la siguiente generación, en cómo podían desarrollarse más sus hijos, más que en el pensar en el bienestar actual de la persona, ¿no? Y eso yo también lo he vivido en mi padre, ¿no? O sea, siempre pensaba un poco, mira, el día que yo falte, esto lo podemos montar de esta manera, el día yo con mi padre mismo, pues todo lo dejo en vida, para no tener problemas luego, pues esto es una gran generosidad, porque si hubiésemos querido quitárselo, pues se lo podíamos haber quitado, ¿no? Y él nos lo decía, vosotros me podéis robar esto, ¿no? Pues es un poco algo que nos ha ido inculcando, ¿no? Y eso se hace a través de la coherencia, ¿no? O sea, generosidad, si no eres generoso, si no lo actúas, pues no funciona para nada, ¿no? Obviamente, otro de los valores importantes es la familia, el centro un poquito de todo. Otro valor que nos transmitió Manuel Raventós es el amor a la tierra. O sea, nosotros nos dedicamos al vino, entonces tiene algo muy bonito, ¿no? Que el vino es mucho enología y viticultura y estamos muy... Yo siempre he vivido en el campo también, ¿no? He vivido en Barcelona, pero durante fines de semana o en verano, pues siempre estaba en el campo y la casa de mis padres está rodeada de viñedos, ¿no? O sea, que es plena naturaleza, ¿no? O sea, hay una gran conciencia de respeto por la naturaleza y la innovación, ¿no? Y por otra parte hay una fuerte conciencia social de que nosotros no solamente tenemos que trabajar para el bien de nuestra familia, sino para el bien de la sociedad, ¿no? Y ahí, a raíz también ha habido diferentes ramas familiares, no hay una fundación de la compañía, pero sí algunas ramas familiares han creado fundaciones, ¿no? Y eso pues también ha ayudado pues, a una conciencia, a poner en práctica esa conciencia social. Aquí voy a, por último, citar una cosa que a nosotros nos ha ayudado, que es la honradez. En esta familia, si alguien nos hubiese robado $1, no existiría en la actualidad, ¿no? Nosotros nos hemos peleado muchísimo. Nos tenemos envidia los unos a los otros, pero muchísimo. Hay mucho temas de protagonismo, ¿no? Quien sale aquí y este ha salido aquí y el otro, mucho, y se habla y muchísimo. Pero nunca nos hemos robado $1, ¿no? Y eso es algo fundamental, ¿no? Que es algo que no podríamos pasar, ¿no? Y es la gran recomendación que hago también en las empresas familiares, ¿no? Si esto pasa, la empresa se acaba. En la actualidad, nosotros hemos resumido todos estos valores a 4 valores básicos, que son confianza, esfuerzo, pasión y apertura. Este es un trabajo que hicimos entre familia y también cuerpo directivo, y al final todo esto se resume en una palabra que para nosotros es la base de todo, que es CEPA, como pueden ver aquí, ¿no? Confianza, esfuerzo, pasión, apertura. Lo hicimos coincidir. En cuanto al capital social, también decirles un poco, y eso lo he vivido yo también mucho, es, al ser una empresa antigua de tantas generaciones y en el mundo del vino, que tiene un poco más de sabor, que digamos, pues es un poco icónica, ¿no?
icónica en el sentido, pues la gente te hace sentirte, el Raventós te hace sentirte importante, ¿no? Eso tiene su lado bueno. El lado bueno es, pues bueno, que tienes una responsabilidad social, pero por otra parte, una responsabilidad social y tienes una dimensión quizás mayor a la que representa la propia compañía. Eso, nuestra política es, por ejemplo, es estar asociado a una serie de organismos como el Family Business Network y tal, pero nunca ser siempre neutrales políticamente, ¿no? Es una política muy de nuestra familia. En cuanto a lo que llamaba de icono, ¿no? El ser icono, el que la gente... A mí me dijo una vez un hermano mío, el que tengo por encima, y yo estaba un poco rabioso, ¿no? Porque yo dice, yo ahora entro que la gente te vea como una botella de cava. Yo tenía a veces la sensación de que la gente, tú eres de Codorniu, ¿no? Y al final, sobre todo cuando eres joven, que aún no eres seguro del todo, me molestaba mucho. O sea, yo quiero que me valoren por ser Borja, ¿no? Por ser Borja, no por ser lo otro, ¿no? Y veías que había gente que, bueno, que te admiraba por ser Codorniu, no por ser Borja, ¿no? O esa es la percepción que yo tenía, ¿no? Y un hermano me dijo, un día me dijo, mira, eso no lo vas a quitar nunca, ¿no? Entonces, o lo trabajas de otra manera o eso no lo vas a quitar nunca, ¿no? Y afortunadamente ahora lo vivo con orgullo de pertenencia, ¿no? Me siento orgulloso de la familia que soy, pero también tocando, como dicen en Barcelona, con los pies muy en el suelo, ¿no? No dejarte apabullar por lo que otros vean, sino tocar con los pies en el suelo. Tenemos que pensar siempre en el futuro, ¿no? El pasado es un orgullo y es algo bonito, pero siempre en el futuro. En dos cosas, a nivel de negocio y a nivel de familia, porque las familias cuando crecen se hacen más complejas y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Para que las cosas, para poder seguir trabajando en el futuro, ¿no? Y por otra parte también aprovecharse también de eso, ¿no? Nosotros, cada uno de los accionistas, nosotros lo nombramos embajador de la compañía porque es el mejor representante de la compañía cuando acompañan a amigos, etcétera, etcétera, a visitar nuestras bodegas, pues nuestro mejor embajador es el accionista. Y también cuando presentan nuestros vinos, cuando están en una mesa comiendo con otras personas, pues el mejor representante, el mejor embajador es el accionista. Y de hecho nosotros, si vamos a cenar fuera, la compañía nos paga los vinos y consumimos vinos de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque somos embajadores también, ¿no? Todo accionista. Simplemente decir que para nosotros es muy importante, o yo lo que he percibido de mis padres, la educación, ¿no? Educación en dos cosas, ¿no? Discreción y coherencia, el saber estar, por una parte ser iconos y por otra parte vivir la realidad, en la transmisión de valores humanos y empresariales, el tema del legado, que yo siempre lo he vivido con mucha naturalidad, y el tema de la responsabilidad social. O sea, nosotros somos responsables socialmente, ¿no? Y tenemos que tener un compromiso social, ¿no? Entonces ahí ha habido, pues, mi padre ha sido fundador de muchas asociaciones, de escuelas de negocios, dedicaba parte de su tiempo a temas sociales, ¿no? Y también tener presente algo muy importante que en las empresas familiares a veces se puede uno adormecer, ¿no? El incitar el emprendimiento, ¿no? O sea, igual muchos miembros no pueden trabajar en la compañía, pero de alguna manera cada una de las ramas familiares trabajamos el emprendimiento, dar oportunidades para que se inicien nuevos negocios, ¿no? Y otro tema que nos ha ayudado es la estabilidad patrimonial, ¿no? O sea, una manía que teníamos siempre es limitar el endeudamiento y a nivel particular, por ejemplo, mi padre era una cosa que nos decía desde jóvenes, no avalar, porque había visto tantos empresarios que habían incluso perdido sus casas por avalarlas, ¿no? Entonces, una serie de cosas que nos han ido metiendo en la cabeza importantes, ¿no? Bueno, en cuanto a continuidad en el tiempo, yo diría cuáles son los factores de éxito que nos han ayudado desde 1551 hasta la fecha, ¿no? El orgullo de pertenencia, el legado, la pasión por la tierra y la innovación. Siempre ha habido, se han adelantado, se han arriesgado,
han buscado oportunidades antes que otros. Los valores, la sucesión clara nos ha ayudado. El crecimiento, eso en todas las compañías. Si no hay crecimiento, rentabilidad y si no se reparten dividendos, es difícil que las compañías continúen. La profesionalización, nosotros hace 8 años, yo estaba empezando en el Consejo, en la Junta Directiva, hicimos un cambio de profesionalización muy grande, salieron algunos directivos familiares y se incorporaron miembros externos y fue un cambio cultural brutal, ¿no? Pero eso nos ha hecho muy fuertes en momentos de crisis y tal, pues nos ha dado una solidez muy grande, ¿no? La visión a largo plazo y, como he dicho antes, la creación de marcas, la solidez en la creación de marcas. Y también, por otra parte, abiertos a la sociedad en diferentes organismos, ¿no? Y, sin repetirme otra vez, el compromiso social que también va dentro de nuestros valores personales. Ahora, si hay tiempo, no sé si me darán